Antioquia la más educada. Se dice, a los servidores públicos hay que pagarles bien para que no sean corruptos. Yo creo que a los servidores públicos hay que pagarles bien por la calidad de su trabajo, por la responsabilidad que tienen en su trabajo, pero no es cuestión de subirles el sueldo porque con un poco más de sueldo ya no serían corruptos. Eso es indigno con los servidores públicos y es falso porque al que tiene precio se lo encuentran. El problema no son 100.000 pesos o 200.000 pesos, o 300.000 o 400.000 pesos. Es la persona en su calidad de persona. Eso es importante porque se repite muy fácilmente y quiero reiterar, yo creo que se nos debe pagar mejor a los servidores públicos por la responsabilidad que tenemos, por lo que significa nuestro trabajo y todo eso, pero no para que no nos compren. Eso es falso y esa es una trampa que se repite muy a menudo. Dos, si empiezo ya a hablar de medidas explícitas. La primera, no es charlando. Si uno no paga para llegar, no llega a pagar. La primera condición, y me cansaré de repetirlo porque habitualmente tiende a hacerse oídos sordos a esto, es cómo llegó al poder, qué métodos utilizó para llegar al poder y llegar a una posición de poder. Es muy fácil revisar. En Colombia se llega muchas veces haciendo trampa. En Colombia todas las personas que son candidatos en el contexto de una elección tienen que presentar sus cuentas. Hasta el día de hoy, que yo conozca, en Colombia todas las cuentas han sido perfectas de todos los candidatos en todas las elecciones, en todas las partes. Perfecto, legal, falso, pero así es. Entonces, repito, nos decimos una mentira, nos ponemos una máscara y damos discursos y eso no es cierto y es falso. Yo creo personalmente, por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, pero es que en el sector privado también hay corrupción y esto, seguro, pero nosotros, servidores públicos, tenemos la responsabilidad más grande de la sociedad porque nosotros somos servidores públicos. Nosotros representamos los intereses de toda la sociedad. Entonces no nos contentemos diciendo es que en el sector privado también hay corruptos. Hay muchos y muy elegantes y más sofisticados y más disfrazados. Pero nosotros como servidores públicos tenemos la obligación y es nuestra obligación ética de ser ciudadanos ejemplares en el ejercicio de nuestras funciones. Porque siempre se está buscando excusas para decir esto pasa por esto. Y nosotros tenemos que tener una ética de lo público para que no sigamos hablando falsedades de que en este también, eso no nos sirve. Uno de los elementos fundamentales de los corruptos es que todos sean iguales, porque todos quedan corruptos. Y eso es falso. Y por el ser del sector privado no los hace mejores que los servidores públicos de ninguna manera. Y hay tanto corruptos en uno y otro lado. Pero nosotros, como servidores públicos, tenemos la obligación de ser ciudadanos y personas ejemplares. Y aquí hay varias personas que trabajan con nosotros y esa es nuestra obligación todos los días, a todas las horas. 3. Dentro de todo esto, siempre se pretende y se quiere, y es cierto, que la ciudadanía se organice. Aquí mi colega estaba explicando que si sabíamos cuánto era el presupuesto, el 99.9% de las personas en Colombia, y yo creo que esto vale para todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos, no entienden la cifra de lo que es el presupuesto. Entender 3,5 billones de pesos, que es el presupuesto del departamento de Antioquia, yo le aseguro que son muy poquitas las personas que son capaces de escribir el número. Entonces, ¿qué proyectos están? Es muy difícil. La gestión pública es muy complicada, manejamos una cantidad muy grande de recursos. Entonces son muy pocas las personas que van a entender qué es lo que ocurre allí y tienen la capacidad de manejar esa información. Por supuesto la información tiene que estar disponible, sin duda, para nosotros, por ejemplo, en 10 años, hace 10 años cuando nosotros entramos a la alcaldía de Medellín en enero del 2004, a hoy hay una diferencia grandísima en las tecnologías. Las tecnologías han avanzado de manera tal que ponen la información de inmediata y eso es un avance muy importante. Antes, en el contexto nuestro, había que pasar por toda una cantidad de procesos judiciales para que entregaran la información a un funcionario. Hoy nosotros la tenemos, todos los contratos y todas las condiciones de la Gobernación de Antioquia, ustedes los pueden mirar en línea, en directo, y todos se pueden explicar. Eso hace parte de una decisión nuestra. No tapar la información y obligar a ir a un juez para que el juez reclame, para que le den una información para después poder actuar. Ese es un avance muy grande y se necesita. Pero hay algo que es muy importante.
¿cómo aprende la ciudadanía acerca de gobernar? Lo que menos le interesa a los violentos y a los corruptos es que la ciudadanía se eduque, porque mientras menos educada esté la ciudadanía, pues más difícil va a ser que puedan entender cualquier cosa. Entonces, ¿quién les va a educar? Nosotros. Esa es una acción nuestra, pero depende de nosotros y depende de la política. Nosotros, aquí tenemos, por ejemplo, el señor gerente de un programa que se llama Antioquia Legal, Legal Antioquia. Y nosotros asumimos la responsabilidad de explicarle a la ciudadanía. Nosotros somos un gobierno que educa, se llama Antioquia the most educated, Antioquia la más educada. Nosotros educamos y nosotros tenemos que ir a decirle a la gente, es muy importante que entiendan esto, y nosotros tomamos el tiempo para explicarles, no los dejamos allá y tienen la información, ve a ver qué ONG o qué organización se lo va a explicar, sino que nosotros de manera proactiva explicamos. Y es difícil, porque nosotros también nos podemos equivocar y asumimos responsabilidad por la cosa, pero los que primero, el primer educador, quienes primero educamos en una sociedad somos los que estamos en la política de lo público. Eso se olvida. Y se habla entonces de quién les va a explicar, que haya un montón de cosas. Pero nosotros, y es una decisión de nuevo política, explicarlo. Y eso hacemos en nuestro gobierno y hemos hecho. Y es nuestra tarea y nos exponemos. Porque es más fácil esconder que pasar por tener que explicar, dar las razones por qué hicimos, cómo hicimos, dónde están los recursos. Y tratamos de hacer una pedagogía permanente. Nosotros, pero por iniciativa nuestra, no hay ninguna ley que en principio me obligue a mí a hacerlo, lo hacemos. Eso es política. Y eso es lo que marca la diferencia y la ciudadanía entiende, porque puede ser muy difícil muchas cosas de lo que ocurre en el contexto de un gobierno, es complejo, es difícil entenderlo, pero cuando uno se toma el tiempo de explicar, la gente entiende, porque la gente es inteligente. Lo que pasa es que a violentos y corruptos no les interesa explicar, porque el poder está en que la gente no se eduque. Mientras menos educados estén, más sometidos están. Entonces se dicen muchas mentiras. Doy un ejemplo. Y estableciendo las relaciones que tenemos nosotros, por eso les dije, yo lo que mejor les puedo contar es lo que hacemos nosotros. Todo lo otro está en libros y hay gente que sabe mucho de todas esas cosas, pero nosotros hacemos y es muy importante. Por ejemplo, nosotros con la Asamblea Departamental tenemos una relación de trabajo muy buena. State Assembly. De todos los partidos. Y nosotros con todos los tratamos igualmente con respeto. No importa de qué partido son, no importa lo que digan sobre mí, no importa, sino que nos encontramos en un terreno de reconocimiento, de respeto por todas esas personas. Por ejemplo, para que entendamos algo que no se ha mencionado acá, porque la justicia tiene que ser parte de todo esto, en el contexto de la organización en Colombia, la Asamblea Departamental escoge allá adentro una persona que se encarga de vigilar el manejo de los recursos públicos, la Contralora, the Controller, que tiene que revisar todos los manejos públicos que hacemos nosotros de todas las plata. ¿Cómo se hace y cómo se hizo, por ejemplo, para ser cortico y concreto, en el gobierno antes del nuestro? ¿Cómo se escoge esa persona? Primero tiene que llegar allá por un mecanismo de selección de unos cuerpos extraños en el sentido de que no hacen parte del cuerpo legislativo ni político. Y presentan candidatos, y después allá se escoge una persona que llega a ser la controladora. En el anterior periodo del anterior gobierno departamental, yo cuento el final y ya el camino se puede descifrar, pues el contralor que fue escogido era la persona que había sido la gerente de la campaña política del gobernador. Entonces, llega a revisar los recursos públicos y manejar los recursos públicos. ¿Y qué hicieron? El señor que era el gerente de la campaña del gobernador que estaba en ejercicio. Ustedes, yo les dejo que la imaginación de ustedes funcione. Entonces nos decimos muchas cosas y seguramente fue formalmente legal, pero eso es lo que ocurre acá. Entonces, seguro que se dan discursos muy tremendos, pero es falso. Y esa es una máscara que tenemos que quitarnos y se quita la política y nosotros tenemos que explicar, nosotros. Voy a terminar con otro ejemplo concreto. ¿Cómo se firma un contrato en la gobernación de Antioquia? Muchos recursos económicos lo que manejamos nosotros, muchísimos. Nosotros tenemos una política que se caracteriza por la siguiente expresión. Muchos ojos, pocas manos. Many eyes, few hands.
Muchos ojos, pocas manos va en contraposición con pocos ojos, muchos ojos contra pocos ojos. Muchos ojos, ¿para qué? Es que se vea, que mucha gente vea lo que está pasando con un peso que entra a la gobernación de Antioquia, que lo vean muchas personas. Es posible que se pierda, puede pasar, pero mientras más personas estén mirando va a ser cada vez más difícil. Y pocas manos significa, es el opuesto a muchas manos, son muy pocas las personas que pueden tomar ese peso y lo van llevando de un lado a otro. Si no hay ojos y todo el mundo mueve, se crea el desorden y se evaporan los recursos. Todo parece legal. Everything seems perfectly legal. In Colombia, we are masters of deceiving. Legally, everything is legal here, but it's false. So, así lo que hacemos nosotros es, vamos, poniéndole muchos ojos a cada contrato que se va a firmar. Puede haber errores, pueden pasar cosas, puede, pero cada vez es más difícil porque nosotros disminuimos la probabilidad. Desde que entra aquí este proyecto, la manera como construimos nuestro proyecto y de qué manera lo vamos mirando paso por paso. Pueden ocurrir cosas, pero la probabilidad es muy pequeña. Y tenemos un esquema que arranca desde cada secretaría, cómo va avanzando, cómo se va moviendo, hasta llegar a una firma. Esa es una política que se hace. Pero yo quiero repetir, y esto es con dolor, con la habilidad que tienen, crean condiciones de oscuridad. Transparency is exactly opposite to obscurity. La transparencia está totalmente opuesta a la oscuridad. Crean las condiciones de oscuridad y con habilidad jurídica, very smart people, unfortunately, very smart people son capaces de, en el marco de la oscuridad, robarse todo lo que se quieren robar. No se la roban todo porque no les conviene, porque saben que tienen que dejar marcas, tienen que hacer cosas para que no los cojan. Pero ese es ese mundo. Y después de todo, vuelvo y termino diciendo, es la política. Antioquia la más educada.